Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí en la Quinta de Bolívar y vamos a continuar con nuestra sección 5 preguntas típicas de la prueba de ICFES Saber 11 y el turno de hoy es para biología. Comencemos. Pregunta número 1. La figura 1 muestra las fases celulares del ser humano. De acuerdo con este modelo, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Nos muestran la figura y las opciones. En esta pregunta es muy importante saber cómo es el proceso de reproducción celular. Y voy a dar acá algunas definiciones que nos ayudan a resolver esta pregunta. Primero, las células sexuales son las únicas que vienen del proceso de la meiosis. Y segundo, es que la mitosis produce células somáticas, es decir, todas las células de la piel, las células de los tejidos, de los dientes, de las uñas, etc., se reproducen por mitosis. Pero las sexuales, óvulo y espermatozoide, se reproducen por meiosis. Y ahora, después de que ocurre la meiosis, según esto, esos gametos, que son las células sexuales, se unen para formar un cigoto. Entonces miremos las opciones. La opción A les dice: la formación de las células sexuales es el producto de la división de un cigoto en estados N. Como se los dije, las células sexuales conforman el cigoto, no al revés. B. La variabilidad genética se genera en la fase diploide, una vez el organismo alcanza su madurez. Esto es falso. ¿Por qué? Porque es que la variabilidad genética se genera en la meiosis. ¿Por qué razón? Porque es que yo tengo la mitad de información genética del padre y la mitad de información genética de la madre. Y ahí es donde yo obtengo variabilidad genética. En la mitosis no, porque simplemente es un proceso que me da dos células hijas iguales a la madre. C. El proceso de mitosis da origen a un cigoto con carga de 2N y permite la reproducción de células somáticas. La mitosis sí permite la reproducción de células somáticas, pero no da origen a un cigoto con carga 2N. Lo que da origen a un cigoto con carga 2N es la unión de dos gametos, de dos células sexuales, óvulo y espermatozoide. Y finalmente, la respuesta correcta de la formación del cigoto es el producto de la unión de dos células sexuales en estado N. Tal cual. Pasemos a la segunda pregunta. Un ecólogo planteó la siguiente hipótesis: la selección sexual es responsable de la evolución de las largas colas en los pájaros viuda africanos. Para evaluar su hipótesis, diseñó el siguiente experimento. Capturó machos de pájaros viuda e hizo lo siguiente. A algunos les alargó la cola pegando las plumas. En otros no modificó la cola de los individuos. En otros acortó la cola. Y en otros cortó la cola y pegó una nueva. Finalmente, contó los huevos y los polluelos. A partir de los resultados del experimento, concluyó que la reproducción sexual de los pájaros viuda favorece las colas largas. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa de manera adecuada la conclusión obtenida a partir del experimento? Pregunta número 2. Entonces, si yo quiero tener algo concluyente, tiene que existir una diferencia marcada entre el experimento que yo realizo y mi grupo control. ¿Para qué yo incluyo un grupo control? Para ver que no haya otra variable que me esté influenciando en mi resultado o en mi experimento. Entonces, si mi conclusión es que el hecho de tener una cola larga favorece la reproducción, ¿qué espero yo? Que los individuos con cola larga pues tengan más nidos y tengan más huevos. Y que los individuos a los que yo le corté la cola tengan menos huevos o menos nidos. Y que en la mitad esté el grupo control, al que no le hice nada o al que le coloqué una medida de cola estándar. Entonces, a ese respecto, el único que cumple con esas condiciones es la opción B. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que las colas alargadas artificialmente tienen hartos nidos por macho, mientras que el control y el normal están en un nivel medio y las colas que fueron acortadas artificialmente tienen un nivel bajo. Entonces así yo puedo concluir, bueno, entre mayor sea la longitud de la cola, más favorable será esto para la reproducción. Y listo, así de sencillo. Pregunta número 3. Un estudiante dice que no era necesario contar con el grupo control, afirmando que se puede comparar la tasa de reproducción de los individuos con colas alargadas y cortadas con la tasa de reproducción de aquellos que no tienen modificación. A este respecto, ¿usted diría que la afirmación del estudiante es? Tenemos las opciones. Listo, acá nos está diciendo algo este estudiante, es que es suficiente con tener un solo grupo control, que es aquel al que no se le realizó modificaciones. Pero esto es falso y miremos por qué. Imagínense lo siguiente: ustedes tienen un grupo control sin modificaciones y ustedes quieren mirar si el largo de la cola influye. Pero ¿qué pasa? Si usted no realiza modificaciones en este grupo, pues ellos no tienen un largo de cola estándar, entonces pueden tener o colas muy largas o colas muy cortas, lo cual podría afectar mi medición. Por esa razón fue necesario utilizar algunos individuos a los que se les cortó la cola y se les pegó una cola de largo estándar, para así tener como una referencia, digámoslo así, más adecuada. ¿Listo? Pregunta número 4. En un criadero de conejillos de Indias se cuenta con individuos de color negro y color café, donde B mayúscula es negro, B minúscula es café y B mayúscula es negro. El criadero busca que exista la misma proporción de individuos cafés y negros. ¿Cuál de los siguientes cruces cumpliría con estos requerimientos? Tenemos las opciones.
En este caso lo que se nos pide es que veamos cuál de los cruces nos va a dar origen a individuos 50% cafés y 50% negros. Lo que nos pide esta pregunta es que busquemos cuál de las opciones nos da origen a que el 50% de individuos sea café y el 50% sea negro. Para esto necesitamos realizar un cruce genético. Entonces acá en la pantalla van a aparecer los cruces para cada una de las opciones. Miremos la opción A. En la opción A nos dicen que es un cruce entre un parental B mayúscula y un parental B mayúscula, B minúscula. Si realizamos este cruce, vamos a obtener que el 100% de la descendencia van a ser conejillos de India negro. Ahora miremos la opción B. En la opción B nos dicen que los parentales son B mayúscula y B minúscula, B minúscula. Si nosotros realizamos este cruce, de nuevo vamos a obtener que el 100% de los parentales va a ser negro. Y en la opción C nos dice que B minúscula con B minúscula, B minúscula. Si realizamos este cruce, sí vamos a obtener que el 50% de la descendencia va a ser café y el otro 50% va a ser negro. Y si realizamos el de la opción D, B mayúscula y B mayúscula, B minúscula, vamos a obtener que el 75% de la descendencia va a ser negra y el 25% de la descendencia va a ser café. Entonces, a este respecto, la opción correcta es la C. ¿Qué les recomiendo para esta pregunta? Recuerden siempre cómo hacer un cruce. Los cruces que les va a poner la prueba ICFES van a ser muy sencillos, tal cual como este. Sin embargo, a veces le cambian el contexto. No le preguntan, bueno, ¿cómo va a ser la descendencia de este cruce? Si no le dice, bueno, si yo quiero obtener una descendencia, como en este caso 50% y 50%, ¿cómo tendrían que ser los parentales? Simplemente hacer un cuadro de Punnett. Vamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5. En la figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humano. Cuando este gen muta, figura de la derecha, produce una proteína diferente de la proteína normal. Tenemos a la derecha el gen mutado y a la izquierda el gen normal. Lo que determina la proteína que produce el gen tenemos las opciones. Pregunta número 5. Esta pregunta es muy sencilla y es porque a veces nosotros nos colocan un tema que uno dice, uy, ¿yo cómo voy a saber eso? Pero es muy fácil, simplemente es análisis de información gráfica. A ustedes les presentan en un lado las condiciones sin mutación y en otro lado las condiciones con mutación. Les dicen, ¿qué puede haber causado esta mutación? Simple, miren qué hay de distinto entre estas dos figuras. Entonces miremos, A, la localización dentro del cromosoma. Eso es falso porque si miran el primer dibujo, están ubicados en el cromosoma 7 casi que en el mismo lugar. B, la secuencia de nucleótidos que posee. Eso es verdadero porque ¿cuáles son los nucleótidos? Adenina, A, timina, T, guanina, G y citosina, C. Y si se dan cuenta, en la mitad del gen, más o menos, las letras que están para el gen sin mutar y las letras que están para el gen mutado son distintas, entonces ahí está el cambio, ahí está lo diferente. La opción C, la configuración helicoidal del ADN. Eso es falso porque, pues miren las hélices, están idénticas, tanto en el gen mutado como en el gen normal. Y D, el cromosoma al que pertenece el gen. No, porque ahí en ambos nos dicen que pertenece al cromosoma 7, entonces sería falso. Este tipo de preguntas donde simplemente se requiere de un análisis del contexto son muy simples. Entonces, si a ustedes les sale una pregunta donde ustedes digan como, uy, pero este tema es muy complicado, descuiden. Muy probablemente lo único que tengan que hacer es analizar el contexto y encontrar una diferencia. Listo, con eso terminamos. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. También gracias por sus comentarios. Hemos estado muy pendientes de ello. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, activen las notificaciones y compártanlo. Y si conocen a alguien que vaya a presentar el ICFES, por favor háganle llegar este video y háganle llegar este proyecto. Síganos en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram y nos vemos en una próxima. Chao.